El objetivo de esta capacitación será conocer las técnicas correctas de cómo posicionar a un paciente que por diversos motivos su independencia se ve limitada. Tal es el caso de ancianos, posoperados o que cursan con alguna patología neurológica. Este es de suma importancia, ya que le permitirá al personal de salud, el cual lo componen enfermeras, médicos, fisiatras, fisioterapeutas, cuidadores u otros, minimizar al máximo posibles lesiones al paciente y al que realiza la acción del posicionamiento o movimiento, además de evitar caídas y posibles patologías secundarias a la inmovilización. Una úlcera por presión es una lesión en la piel y tejidos subyacentes como consecuencia de la compresión producida por presión, fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven contra una superficie externa, generalmente cuando la compresión es prolongada o sostenida. La presión, ejercida y mantenida sobre una prominencia ósea, es la causa principal para la aparición de una úlcera por presión. Por ejemplo, la presión constante con cualquier superficie dura como una cama, silla o una camilla. La fricción es aquella acción que produce el roce de la piel contra otra superficie. Es una fuerza tangencial que actúa paralela a la piel. Se produce cuando una parte del cuerpo del paciente, ya sea codos, sacro y tobillos, roza contra una superficie áspera como la sábana, descamando las células epidérmicas, disminuyendo la resistencia de la piel. Cizallamiento: son fuerzas paralelas que se producen cuando dos superficies adyacentes se deslizan una sobre la otra. Se presentan cuando el paciente se encuentra mal sentado o la cabecera se eleva más de 30 grados. En esta situación, los tejidos externos permanecen fijos contra la sábana, mientras que los más profundos se deslizan, comprimiendo los vasos sanguíneos y privando de oxígeno la piel. Y por último, la humedad. Es la presencia de cualquier líquido o vapor de agua que impregne la superficie de la piel, por ejemplo, la provocada por incontinencia fecal o urinaria, sudoración excesiva, humedad en pliegues. Esto macera y reblandece la piel, disminuyendo su resistencia e incrementa 5 veces el riesgo de presentar erosión y ulceración. Las etapas de las úlceras son 4. En la primera etapa solo se muestra un eritema, esto quiere decir un enrojecimiento de la piel. La segunda etapa hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta al epidermis o a ambas. La tercera etapa es una pérdida total del grosor de la piel con lesiones o necrosis del tejido subcutáneo. Y la cuarta y última etapa es una pérdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido o daño muscular. Las zonas más comunes donde se pueden presentar las úlceras por presión o escaras son la parte trasera de la cabeza y orejas, hombros, codos, espalda baja y glúteos, cadera, rodilla interna y talones. En las intervenciones para la redistribución de la presión o cambios de posición en pacientes inmóviles, se recomienda que la frecuencia de cambios de posición sea determinada según la tolerancia individual de cada paciente, su nivel de actividad, movilidad, condición médica, objetivo del tratamiento y evaluaciones de las condiciones de la piel. En adultos en riesgo de desarrollar úlceras por presión, los cambios de posición deben ser entre cada 2 o 3 horas, aun cuando esté presente alguna superficie que alivie la presión. Los cambios de posición durante la noche serán cada 3 horas con la cabecera a 30 grados, y es importante colocar el programa de cambios posturales en la cabecera a la vista de todos. Los pacientes con poca o nula capacidad de movimiento son sumamente susceptibles a sufrir úlceras por presión. Estas aparecen debido a la inmovilidad que dura más de 2 horas y pueden llegar a postergar el tratamiento de un paciente por mucho más tiempo, además de complicar su condición actual. Es por ello que se han creado diversas técnicas y métodos que pueden evitar su aparición. El reloj postural, o también conocido como reloj giratorio, es una herramienta que ha resultado sumamente útil y eficaz en el tratamiento y prevención de úlceras por presión. Este consiste en un protocolo de cambios posturales en el paciente en cama y con alto riesgo de aparición de úlceras por presión. Este está compuesto por un total de 24 horas, que se dividen de 2 en 2, llamado periodo de tiempo. Dentro de este periodo de tiempo se encuentra la postura que el paciente debe realizar
Estas pueden variar en función de la patología o requerimientos del paciente. También cuenta con los horarios de desayuno, comida y cena, para que al cuidador le resulte más fácil recordar los horarios. Para que el uso de esta herramienta sea efectiva y empleada correctamente, se recomienda imprimir la imagen y colocarla junto a la cabecera o cama en la que se encuentre el paciente, así como también tener a la mano un reloj que cuente con una alarma. De esta manera, el cuidador, familiar y profesional supervisará el cumplimiento del protocolo. Posicionamientos en decúbito. Este tipo de posiciones son las más comunes en las que un paciente se encuentra tumbado o recostado sobre la cama. La primera posición, o en decúbito supino, se caracteriza porque en ella el paciente se encuentra tumbado boca arriba. La cabeza y miembros deben estar alineados con el cuerpo. Este tipo de posición está indicada en intervenciones de tipo abdominal, ginecológica, urológica, de tórax, vascular, ortopédica o simplemente como un medio de descanso. Si al paciente no se le vigila constantemente y se le da un cuidado adecuado al estar en esta posición, puede derivar en problemas potenciales, tales como son la hiperextensión de las vértebras cervicales, lesiones por úlcera por presión de occipucio, codos y talones, así como hiperextensión de las rodillas. Y por último, lesiones del plexo braquial y del nervio radial y cubital. La segunda posición, decúbito lateral, es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por que el paciente está recostado de lado, en un plano paralelo al suelo, y el cuello está generalmente en una posición neutra con relación al tronco, y las extremidades por lo general se encuentran en flexión, para que el paciente se encuentre mucho más cómodo y evitar el riesgo de las caídas. Los problemas que puede presentar un paciente al estar en esta posición durante un tiempo muy prolongado son bastantes. Los principales son los respiratorios, ya que las costillas están comprimidas del lado en el que el paciente está apoyado y tienen menor movimiento. Por lo tanto, le es más difícil al paciente la expansión del tórax y el movimiento del diafragma. También pueden existir problemas a nivel del pabellón auricular y el ojo, la mandíbula, la cresta ilíaca, el hombro, escápula, barrilla costal y paquete neurovascular axial. La tercera posición, decúbito prono, es la posición más complicada y menos fisiológica en la que un paciente puede estar. Se caracteriza porque la parte anterior del abdomen del paciente se encuentra en contacto directo con la camilla. La cabeza del paciente se encuentra girada hacia la derecha o hacia la izquierda. Los miembros superiores se encuentran extendidos y plegados al tronco, con las palmas de las manos hacia arriba. Los problemas potenciales que surgen al estar en esta posición son más riesgosos que los anteriores. La presión sobre el abdomen puede producir un desplazamiento cefálico del diafragma, aumentando las presiones intratorácicas y disminuyendo la capacidad pulmonar. Y a nivel de la cabeza, la rotación de la misma y del cuello puede producir isquemia por oclusión de la carótida o de las arterias vertebrales. En decúbito supino, la cabeza del paciente debe estar recta. Debemos separar levemente una pierna de la otra. También es importante colocar una almohadilla por debajo de la cabeza del paciente para evitar una hiperextensión del cuello. Es importante colocar almohadillas a nivel de hueco popliteo para evitar hiperextensiones. También otra por debajo de pantorrillas para evitar el apoyo de talones. El posicionamiento de las manos puede ir en función de la comodidad del paciente. Para realizar el cambio de decúbito supino a decúbito lateral,
Deberemos colocar la cabeza del paciente hacia el lado que queremos movilizar. Seguido, juntaremos sus manos en el pecho. Levantaremos la pierna contralateral hacia nosotros y con la mano más proximal a la cabeza del paciente tomaremos el hombro. Seguido, haremos un movimiento coordinado de ambas manos para llevar al paciente a decúbito lateral. Haremos almohadillas sobre los puntos de apoyo más notorios, como la rodilla y bajo el codo, para que el paciente se encuentre mucho más cómodo y minimizar el riesgo de aparición de escaras. Al llevar a un paciente de decúbito lateral a decúbito prono, se tomará una pequeña almohadilla y la colocaremos junto al tórax del paciente, con la intención de que al momento de girar ésta quede por debajo. Seguido de eso se realizará una toma con la mano más proximal a la cabeza del paciente del hombro y con la mano más distal tomaremos el hueso del ilion. Seguido realizaremos un movimiento uniforme para poder girar al paciente. Sacaremos sus brazos de por debajo del paciente. Seguido de eso colocaremos pequeñas almohadillas por debajo de la pantorrilla. También es recomendable colocarlas por debajo de la rodilla para evitar que éstas queden en contacto directo con la canilla y hagan presión. Por último, giraremos la cabeza del paciente hacia el lado donde él se encuentre más cómodo o se le haya prescrito. El traslado de la cama a la silla de ruedas es importante saber cómo realizarlo, ya que existe un mayor riesgo de caída para el paciente si no se sigue un protocolo adecuado, estandarizado y comprobado. También existe un mayor riesgo de lesión para el profesional de salud o cuidador que esté realizando este tipo de movilización. Además, este tipo de traslado es fundamental para que el paciente se pueda transportar a diversos sitios, ya sea de manera independiente o por alguien más. Le permitirá al paciente ir a lugares como el baño, la cocina, el comedor, la sala o simplemente movilizarse por un sitio si así lo requiere. Para realizar este tipo de traslado, primeramente deberemos asegurarnos de que los seguros de la silla estén bien puestos. El paciente deberá estar colocado en la posición de cúbito lateral. Seguido, le ayudaremos a deslizar las piernas por debajo de la cama. Y con el brazo que está libre, le pediremos que lentamente se apoye y le ayudaremos a realizar el levantamiento. Que el paciente se encuentre en la orilla de la cama. Fijaremos sus rodillas con las nuestras. Si el paciente puede realizarlo, le pediremos que apoye sus brazos sobre nuestros hombros, mientras nosotros ponemos por debajo y sujetamos su espalda. Luego de eso, procedemos a levantarlo y con un movimiento de cadera hacia el lado donde se encuentra la silla, procederemos a sentar al paciente. Verificamos que ambos pies queden firmes sobre el suelo, que el hueco popliteo esté libre, que ambos brazos descansen sobre el reposabrazos y que el traslado de paciente no colaborador de camilla a cama se realiza por diversos motivos, pero principalmente es porque el paciente no puede valerse por sí mismo o por sí misma, por lo cual requiere ayuda de terceros para poderse trasladar. Antes de movilizar a este paciente, debemos tener en cuenta este tipo de aspectos. El movimiento deberá ser realizado por 3 personas. La camilla se debe colocar paralela a la cama, lo más cercana la una de la otra, y ambas deben estar frenadas para evitar que el paciente pueda llegarse a caer. 2 personas se colocarán a los pies y la cabecera del paciente, mientras que la tercera persona se ubicará en la zona central y externa de la cama donde se ubicará el paciente. Al realizar el traslado del paciente, las 2 personas que se encuentran a los pies y en la cabecera
Realizarán simultáneamente la acción de levantar y deslizar la sábana que se encuentra por debajo del paciente. La persona colocada al lado de la camilla ayudará a posicionar correctamente al paciente, realizando un movimiento de tracción hacia él o hacia ella. Cuando el paciente ya se encuentra en la cama, se cubre y los objetos que pudiesen ir conectados a él también se reposicionan. A lateralizar a la paciente, el primer paso que hay que realizar es un arrastre hacia mí. Con una mano en forma de pala, elevamos el hombro ligeramente y metemos la mano. Una vez que hayamos apoyado bien el antebrazo, con aquella mano que se tiene libre, se sostiene el hombro contralateral y se gira levemente a la paciente y arrastre. Realizar la misma técnica pero en las zonas de glúteos o bloque de las caderas y el bloque inferior. El siguiente paso es girar a la paciente. Para ello vamos a poner el brazo del lado que vamos a girar sobre la almohada y vamos a girar ligeramente su cabeza. Se coloca una mano en la zona escapular y la otra en la zona glútea. Previamente flexionamos la rodilla contraria y giraremos poco a poco. Con la ayuda de las almohadas, las colocaremos en aquellas zonas que tienden a sufrir mayor presión. En este caso, colocamos una almohada en la zona de las rodillas, en la zona de los tobillos y en la zona de las caderas y espalda. Es importante siempre informar al paciente qué procedimiento le vamos a realizar, para de esta forma buscar una colaboración en lo medido de lo posible. La secuencia de los cambios posturales es la siguiente: posición 1, decúbito supino; posición 2, posición Fowler, evitando cizallamiento en coxis y sacro en la medida de lo posible; posición 3, decúbito lateral derecho, así como decúbito lateral izquierdo. En las intervenciones para reducir la fricción y cizallamiento se aconsejan varios puntos. Número 1. Mantener la ropa de la cama limpia y sin arrugas. Número 2. Tender la cama dejando holgada la sábana móvil en la zona de los dedos de los pies para de esta forma evitar la fricción. Número 3. Movilizar cuidadosamente al paciente evitando la fricción y el cizallamiento. Y punto número 4. Colocar protectores en codos y talones en caso de que sea necesario. Como hemos estado analizando, el paciente es capaz de descansar en tres posturas: colocado boca arriba, colocado de lado y colocado boca abajo, aunque esta última no es recomendable y debe ser autorizada por el personal médico. A continuación les mostraré cómo acomodar al paciente en la posición de decúbito supino. La persona debe estar con los brazos paralelos al cuerpo y un poco separados. Las piernas deberán estar separadas, evitando que giren a los lados. Pondremos especial atención a descargar tobillos y talones colocando apoyo bajo las pantorrillas. De igual manera, es muy importante evitar la caída de los pies. De esta forma vamos a colocar almohadas entre las plantas y el final de la cama. Tendremos la silla o sillón convenientemente preparado paralelo a la cama. Si es una silla de ruedas, deberá de estar frenada. Si es un sillón o silla, se cubrirá con una sábana o algo similar. Se desplaza al paciente al borde de la cama, en la que se dejará sentado. Para esto se introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro pasando por encima del cuerpo, bajo los muslos, haciendo movimientos rotatorios, dejando que se deslicen las piernas hacia abajo y levantando el tórax. Para ponerlo de pie, se le sujetará con las dos manos por debajo del tórax, fijándole sus rodillas con las nuestras. Se hará un movimiento rotatorio de espalda a sillas, sentando al paciente lentamente. Si el paciente puede, colocará las manos sobre nuestros hombros.